Estamos esperando por él, a ver si aparece por ahí. Muy buenas. Muy buen amigo. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí que no te encontraba o no nos encontrábamos, Bueno, digo, pero ¿qué nada, pasa por aquí? has aparecido. Las estrellas tienen que hacerse esperar Sí, un no veas, poquito, por lo menos, ¿no? Entonces, ten cuidado. en tu caso, lógicamente, ni tan mal que te has hecho esperar un poco, ¿vale? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí parece que ahora con la salida ya, por lo menos para los niños y lo que se va viendo de este principio del fin de estar en casa encerrado, pues bueno, se va viendo la cosa con un poquito más de luz y con muchas ganas bueno, de empezar a funcionar de otra manera, ¿no? Esperemos que sea pronto. Bueno, con luz lo veis por ahí, porque aquí ya ves, yo estoy en exteriores igual, porque los asturianos somos así, pero aquí está lloviendo bien, ¿eh? Yo no creo que se aprecie muy bien, pero está cayendo aquí una bastante Sí, sí, interesante, así sí, que sí, se ve, se ve, ¿no? Bueno, se ve, bueno, se ve. nada, pues lo primero de todo, José Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver. Es un verdadero placer tenerte. Cuento un poco mi historia con respecto a ti, por qué tú aquí o por qué me lanzo a ir con toda la sinvergüenza del mundo a invitarte y a querer traerte. Y bueno, mi historia con respecto a José Ignacio es que tuve la suerte de conocerlo aquí en Gijón hace, yo creo que ahora unos 6 meses más o menos, aproximadamente, 6, 7 meses, ¿no? No recuerdo Sí, más o exactamente el menos, mes, sí. pero por ahí, ¿no? En una cata que él vino amablemente a hacer, en todas las que hace por todo el territorio nacional, bueno, pues estuvimos en el medio lleno y, bueno, pues pude probar no solamente las excelencias de lo que está haciendo en estos momentos, que ahora hablaremos de ello, sino que Mm, evidentemente me quedé, y no es porque esté esto aquí, prendado por el conocimiento de José Ignacio como enólogo y el gran conocimiento del mundo de los vinos generosos en España, con la particularidad y yo creo que bueno, pues la gran ventaja, ¿no?, de que hoy podemos hablar aquí de dos grandes zonas de vinos generosos como es Montilla Moriles y como es Jerez, ¿no? Porque José Ignacio, para los que no lo conocéis, ha trabajado y ha estado como enólogo tanto primero en Montilla Moriles, porque él es cordobés de nacimiento, ole, de pura ¿vale?, cepa. de pura cepa, y bueno, pues ahora está enrolado en un proyecto del cual ahora hablaremos un poquito más en detalle en el marco de Jerez. Pero bueno, primera pregunta obligada, José Ignacio, es ¿quién eres tú? ¿Cómo llegas al mundo del vino? ¿Por qué el vino ahora es tu pasión? ¿Y quién es cuál es esa trayectoria que sigues hasta tu momento actual? Pues nada, muy sencillo. Yo siempre quería dedicarme al mundo de los alimentos. Entonces, pues empecé, no tuve la nota suficiente para entrar en veterinaria, para hacer tecnología de alimentos, que era la bromatología, que era la titulación que entonces, o la especialidad de veterinaria que se estilaba para hacer ese tipo de estudios. Y bueno, pude entrar en biología para dar el salto luego a la carrera de segundo ciclo, que era tecnología de alimentos. Bueno, pues al final pues no acabé hasta tercero y luego me cambié de titulación, sino que ya dije, bueno, pues cambio, termino biología, que era una carrera, la verdad, muy bonita, y cuando acabé biología, pues doy el salto. ¿Qué ocurre? Pues que en tercero de carrera, tercero, cuarto, yo creo que fue en tercero, tuve una asignatura que se llamaba microbiología industrial, y ahí un profesor bastante duro, que luego fue un gran amigo, pues tenía la parte de fermentaciones, de crianza, en fin, Sí. todo lo relativo al vino y sobre todo al vino generoso, ¿no? Entonces, claro, ahí entre que no aprobaba la asignatura, punto uno, porque el tío era muy duro, me tuve que comprar varios libros de vinificaciones y tal para profundizar un poquito más, con los apuntes de este señor que eran muy buenos. Sí. Bueno, que me picó el gusanillo en ese momento. A mí sí me había gustado el tema de la microbiología, entonces, bueno, pues acabé biología y justo cuando ya iba a dar el salto a tecnología de alimentos, pues una compañera me dijo, oye, a ti te encantaba lo del vino, empieza la titulación de enología en Córdoba como carrera de segundo ciclo, ¿por qué no Qué te bueno. apuntas? Bueno, pues el mismo día, el último día de la admisión, pues me apunté, conseguí entrar en los 25 alumnos que era el límite y acabé de los 12 primeros que acabamos la titulación, O con sea, lo que cual pues eres muy contento. primera promoción de enología en Córdoba.
en Córdoba y Cádiz, que era una titulación compartida. Y fíjate, hoy día, pues fíjate el salto que ha dado la enología a nivel académico, a nivel... O sea, estamos hablando de la promoción 99-2001. Fíjate si ha pasado ya tiempo. Sí, ha pasado tiempo, ha pasado tiempo. Parece que no, porque al final yo la verdad es que veo a veces cosas del 2002, del 2003, y me da la sensación de que es muy cerca, pero es mentira. O sea, han pasado 20 añazos ya, o sea... Sí, pasa el tiempo. Así que, bueno... eso fue un poco la parte académica, Nada, ¿no? Por decirlo termino. de alguna manera. La parte académica. Lo que pasa es que la última asignatura, cuando ya acaba, es prácticas en bodega. Y fíjate que fui a una bodega en Córdoba capital para evitar desplazamiento, para hacerlo más cómodo. Fui a solicitar que me dejaran hacer las prácticas allí. Sorprendentemente me dijeron que no. Me fui a Lucena, a Aragón y compañía, una bodega que ya hoy día ha desaparecido, pero una bodega muy, muy grande. Y eso estamos hablando en septiembre, ahí acabó la titulación, y en diciembre empiezo a entrar en un proceso de selección para una bodega de Montilla Moriles, ¿vale? Con lo cual voy pasando los procesos y resulta que era la bodega donde fui a solicitar las prácticas y que me habían dicho que no. Bueno, pues llegué en enero y me quedé al cargo de toda la bodega con casi 10.000 botas de vino que tenía. O sea, que casi, que no te digo nada, ¿no? Bueno, pues oye, mira, yo me alegro mucho por ti, que se fastidien ellos, que te pudieron tener en prácticas y al final te tuvieron que tener contratado. Sí, bueno, mira, parece que aquello luego fue un flechazo de 13 años y pico, o sea, luego me tiré allí muchísimo tiempo. Y bueno, y entre medias, pues también en Bodegas Campo, un restaurante de gran nombre en Córdoba, pues tuve la suerte de impartir un curso mientras estudiaba segundo de enología, pues tuve la oportunidad de dirigir un curso de sumiller, lo cual probé muchísimos vinos con mis compañeros y aquello era unas catas redondas. Aquí y allí probábamos de todo y fuimos muy autodidactas, nos lo pasamos muy bien y al final pues teníamos esa práctica de cata que en la titulación estaba muy deficiente, por desgracia, pues lo pudimos solventar de aquella manera. Y hasta hoy. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, pero bueno, por el medio han pasado muchas cosas y las que te quedan, por encima eres muy joven. Bueno, pues la verdad es que en cuanto a los protagonistas que tuvimos en otras ocasiones aquí dentro de 5 minutos de vino, eres un protagonista distinto, ¿no? Porque los anteriores eran todos, mi familia, mis abuelos, no sé qué, hacían vino, eran bodegueros, por otro lado, hacían vino, no sé qué, pero tú eres el primero, desde un punto de vista académico, que se saca su titulación de enología y empieza a trabajar. La pregunta es muy sencilla, porque eso nos ha pasado, yo creo que a todos. Soy licenciado en química, si no hice químico en mi puñetera vida, vamos. Así de fácil lo digo. ¿Te sirvió de mucho lo que aprendiste en la carrera o la carrera la empezaste a hacer después de acabarla? No, pues no solamente me sirvió, sino que tiro todavía de apuntes. O sea, es que la enología, al final, cuando tú te familiarizas con un tipo de vino el que estás elaborando, pues al final, pues sí, lo vas dominando, pero el vino tiene muchísimas cosas que no puedes controlar. Entonces tienes que estar un poco, tienes que estar muy al día. Y tienes que mirar apuntes, y tienes que mirar el tratamiento, y tienes que mirar cómo evitar ciertas cosas. Y, oye, pues al final está claro que empíricamente vas, por supuesto, aplicando los conocimientos que adquieres, pero no solamente son esos conocimientos antiguos, sino que tienes que refrescarte y tienes que seguir estudiando. Yo siempre digo que un enólogo es como un doctor, como un médico, que tiene sus pacientes, y los enólogos también tenemos nuestros pacientes. Y un doctor, un médico, tiene que estar al día de las nuevas tendencias y tiene que, aparte de verle la cara al enfermo, bueno, pues nosotros tenemos que evitar que el vino se nos ponga enfermo, pero necesitamos verle la cara y estar muy, muy al día de técnica y ya te digo, y me sirvió de mucho y me sigue sirviendo. Pues me alegro que así sea, porque no es habitual en las carreras, ¿eh? No es habitual. Me alegro que la enología así sea y que siga siendo así, porque al final gente como tú y como hace mucha falta, y evidentemente que salgan bien formados y que la carrera sirva, evidentemente es fundamental. Montilla Moriles, vamos a esa etapa de Montilla Moriles, ¿te parece, José Ignacio? Es decir, esa etapa que pases allí,
cuéntanos un poco, ¿cómo era la bodega? ¿Qué tipo de bodega? ¿Qué tipos de vinos hacíais? ¿Cómo esa tipicidad de la zona, etcétera, marca un poquito toda esa trayectoria tuya y cuál era y cuál es, ¿no? Es decir, Bueno, y sobre todo porque me gustaría mucho meter siempre ese Montilla Jerez. Yo creo que Montilla está menos valorado de lo que debería, ¿no? También Jerez, es sí, una de las preguntas que te haré en breve. Las dos están menos valoradas de lo que deberían, pero creo que Montilla incluso un poquito menos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esta trayectoria y demás, y qué diferencias también bueno, notas ahora también con el tiempo. venga, yo te voy contando y si tú ves que me voy yendo por otra rama, me para y me corta, porque yo esto es una tiendo a conversación irme por hacer. es una conversación entre amigos. Los que nos escuchan son amigos también. Y si no lo son, peor para ellos. Pues mira, te comento, la primera, luego entendí el por qué no me llevaron a práctica esa bodega, porque mi primer trabajo fue reorganizar todo el sistema de criaderas y soleras que tenían allí. Tenían vinos súper parados, llevaban como 4 años sin un enólogo, aunque había una persona allí de confianza, ¿Sí? joven, que estaba haciendo lo que podía con las botas, pero en 10.000 botas de vino, ¿Sí? imagínate tener que reorganizarlo todo. Uf. Claro, yo venía de la titulación, como tú dices, no tenía ni idea de nada, mucho académica, pero y lo más importante, lo más importante para mí, en aquel momento lo eché muchísimo en falta, pero hoy me alegro, porque yo no tenía un capataz. ¿Comprendes? Yo no tenía un capataz ni que me enseñara trucos, ni buenos ni malos, ni que me enseñara aquí hay esto. Entonces, claro, aquello no dejó de tener que ponerte tú las pilas. Yo iba con mi ordenador, iba pintando todos los cachones. El Excel, bueno, imagínate, el Excel lo manejaba y lo sigo haciendo igual, ¿eh? O sea, que yo ya no quiero otra herramienta. Con mi Excel, mi historia, mis colorines, ponte a catar todas las botas, ponle un color acá. ¿Cataste 10.000 botas? Claro, poquito a poco. Los primeros 6 meses, yo le dije a esta gente, digo, los primeros 6 meses no quiero otra cosa que hacer que catar y reorganizar esto. Entonces, es un curro tremendo. La gente, perdona que te interrumpa, José, porque a veces es súper interesante lo que estás contando. La gente tiene muy interpretado el proceso de cata como un proceso ahí lúdico, festivo, pero no lo es, porque en tu caso estás dentro del curro puro y duro. Y es, a ver, yo que no me dedico a ello profesionalmente, tuve la oportunidad de estar hace un año en Burgos, en un evento del Alma de Vinos Únicos, y fui con David, que tú lo conociste, bueno, fui con David y con su hermano y con Víctor, ¿no? Fui con ellos. Y David o sea, él en su sector, que es hostelería, pero es de catar, y yo intenté seguir el ritmo. Me volví loco. Catamos 300 vinos en un día, eso sí es verdad, aquello fue un récord, pero me parece súper estresante y súper cansado. Con lo cual, 10.000 botas, no hay que pensar. No, lo que pasa es que al final tú te vas cuadrando, digamos, por estilos de vino y la cata de trabajo de un capataz no es una cata de estar 2 horas, entiéndeme, sacándole atributos. No, es una cata más de no hay defecto o hay defecto, le haces una marca, de una primera sensación del vino que te está diciendo, de más o menos de ver la vejez. Luego vas uniendo en distintas jarras, vas uniendo los distintos, digamos, tipos de vino que vas encontrando durante esa mañana y luego tú catas, digamos, ya de probar en boca y tal, el resultado que tú tienes en las jarras. Y vas probando todo, ¿no? Criaderas, soleras, vas probando todo. Tú vas por fase, te vas organizando el trabajo y vas viendo un poco la vejez. Luego el resultado que tú tienes en la jarra llevas a laboratorio y contrastas lo que estás tú catando. Para mí el laboratorio es fundamental, digamos, de segundas. Para mí lo que marca es la nariz y la boca. Yo siempre he dicho que soy un enólogo no de laboratorio. Para mí es las sensaciones, los aromas, y luego tendrá el pH que tenga o el alcohol que tenga. No voy al revés. No me dejo guiar por un patrón analítico, químico, y luego actúo en consecuencia, al revés, ¿vale? Primero la cata, pues el vino
no trabajas con el parámetro físico-químico, sino que trabajas con la sensación y luego cotejas un parámetro físico-químico que te pueda dar una sensación, Exactamente. que te pueda dar una medida concreta, cuantitativa, de lo que tú cualitativamente entiendes que está de una manera o de otra, ¿no? Exactamente. Vale, Entonces, esa me parece es genial. una forma muy, muy buena para aprender, porque realmente cuando tú ves un vino y tú lo anotas y dices, bueno, pues esto parece que tiene una volátil un poco más alta, no sé qué, no sé cuánto. Cuando ves el resultado analítico y efectivamente lo tiene, te viene arriba, porque dices, joder, macho, pues Claro, lo había claro, apreciado. claro. Entonces, claro, eso te va validando para que tú puedas ir decidiendo también sin necesidad de esperar analítica o, en fin, un poco ya el día a día te va un poco mandando Sí. y ordenando tu tarea, ¿no? Bueno, pues eso fue los primeros meses de vida laboral en esta empresa, ¿no? Con lo cual eso hoy me alegra mucho porque he tenido mucho bagaje de cata y he Sin sido mi duda. propio capataz. Entonces, eso luego te permite ir a otra bodega para lo que después hemos ido haciendo para el proyecto de Jerez y, Sin claro, duda. te permite tener un gran, Claro, digamos, disco duro de almacenaje de aromas, claro, ¿no? Y claro, de claro. sabores, sensaciones. Yo cuando contaste, que luego entraremos un poquito más, la parte del proyecto de Jerez, y Uh -huh. contabas cómo había sido, que eso es muy bonito, a un sitio y a otro, y lo Claro, contabas y digo, joder, este tío es Superman. O sea, es increíble, pero claro, todo tiene un porqué, ¿no? Es decir, que eso no te quita valor, ¿eh? Pero, claro, haber catado 10.000 y haber estado en un proceso tan indagativo en un momento concreto, yo creo que te ayudaría, ¿no? Muchísimo, ¿no? sí, bueno, y al final soy un afortunado. O sea, no te olvides ni Superman ni leche. Al final soy un afortunado de que tengo muchísimas bodegas que me han abierto la puerta. Si no, Ya, esto por mucho que tú aprendas a catar, si no tienes la ayuda de tantísima gente y que te abre sus puertas, sin no duda, haces nada. Pues luego, en sin esta duda. empresa, como digo, Moreno, luego el día a día era importante, era estresante a veces porque nosotros vendíamos muchísimo vino fino Sí, para grandes cadenas de alimentación, por desgracia unos precios muy, muy, muy baratos y además teníamos que castigar, fíjate cómo ha cambiado el mundo del vino, teníamos que castigar bastante el tema del color para que el vino se pareciera más a una manzanilla, era la moda del vino más pálido, muy sí, triste, ¿no? de verdad te lo digo, muy Es triste y ahí lo pasaba tristísimo. mal, pero cada 15 días pues yo tenía que hacer un depósito de 1.700 arrobas Joder. de un vino entre 4 añitos, 3, 4 años de crianza biológica. Bueno, pues era el fino Musa. Bueno, pues aquel fino, Sí, pues al final tú veías que la gente no solamente lo empleaba para cocinar, que mucha gente decía, el vino para cocinar es muy bien, claro, no llegaba ni a 2 euros la botella. Claro, es que y la es la gente hostia. empezaba a ver que la gente, oye, pues este vino está bueno, tal. Entonces, bueno, pues aquello fue mejorando bastante y entonces estaba reñido. Digamos, en la bodega teníamos como 3 categorías. Una, la gama Musa, que era la gama de distribución, y luego con este fruto de la clasificación Sí, que te estoy diciendo que tuve que hacer de acceder a eso, me encontré unos vinos oxidativos tremendos, o brutales, ¿no? sea, Claro, claro. brutales. Entonces lo dividimos en 2 categorías, lo que hoy son Bors y Boss, ¿no? Digámoslo así, pues yo ya lo hice allí en la bodega y teníamos unos vinos muy, muy top a precios de 80 euros, 100 euros, vinos que ganaron grandes mezquitas de oro, grandes Bacus de oro, grandes zarcillos de oro, International Wine Challenge. O sea, entonces estaba reñido una gama de distribución masiva con unos vinos muy top. Vinos muy top que siempre he dicho, pillara yo ahora la bodega y no veas, porque no teníamos bastante vino Claro. oxidativo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, sí, sí. Y Todo, bueno, todo, yo me todo lo pasé muy bien. entiendo para la gente, bueno, que me imagino los que están ahí lo conocen bien. Todo Pedro Jiménez, imagino todo, ¿no? Todo Pedro Ximénez, y es una uva súper versátil y bueno, pues nosotros procurábamos para la gama de fino, digamos, de más entidad, pues lo que hacíamos era seleccionar vinos de Moriles, ¿vale? Que son vinos de más, digamos, hechura, cuando son mostos del año, cuando son vinos de tinaja, Sí, que le llamamos ahora, ¿no? sí. Entonces no existía todavía ni el vino de tinaja desde un punto de vista comercial. Que es una grandísima apuesta, que se está poniendo cada vez más de moda y que y por ahí va
creo yo, la tendencia de iniciarse en el mundo de los vinos generosos, ¿vale? El vino Vale, de tinaja, eso bueno, por nosotros, importante. Pues importante eso que se quede la gente con ello, porque bueno, como luego lo publicaremos y lo moveremos en redes, importante que la gente se quede con ello, no solo los que están aquí ahora mismo, sino la gente que luego lo vea, que se quede con ese tipo de cómo iniciarme en un vino generoso de Jerez o de Montilla, ¿no? Es decir, porque la gente tiene como mucho miedo, ¿no? Es decir, yo es que de eso no entiendo. ya. Pues no sabes lo que te estás perdiendo, amigo. Pues precisamente son esos, los vinos de tinaja que en Montilla Moriles están incluidos dentro del pliego de condiciones, Vale. que al final pues es el vino del año, pero Sí. elaborado exclusivamente con la variedad Pedro Ximénez. Era el Vale. vino que una vez terminaba la fermentación, aquí se fermentaba en tinajas, Sí. que también está muy de moda la tinaja, como bien sabes, Sí, está muy pues de moda. y con lo que se ha arrancado aquí. Menos más que esto lo estamos volviendo a poner de moda, pero es que la tinaja, digamos que lo vincula muy bien al terreno. Es una práctica que siempre se ha hecho aquí porque aquí fermentaba en las tinajas, no fermentaba en botas como en Jerez, Ya. fermentaba en tinajas. Entonces, en la tinaja permanecía el vino hasta que era rociado en la última de las criaderas para el fino. ¿Vale? Bueno, pues ese vino que era el vino coloquial, que digamos del pueblo, que tomaba la gente, porque claro, son fermentaciones largas, porque tú sabes que el mosto de la uva Pedro Ximénez se consigue en grados alcohólicos naturales elevados, Sí. en torno a 15 grados, con lo cual esa fermentación genera mucha glicerina. Al generar mucha glicerina, el vino es más sedoso, más redondo, más untuoso en la boca. Con lo cual es muy fácil de entrar y sobre todo es un vino con tipicidad Montilla Moriles. ¿Por qué? Porque no está elaborado con otras uvas. ¿Hay vinos jóvenes aromáticos afrutados? Sí, para eso se amplió incluso el pliego de condiciones que admitía entonces variedades que se llamaban vidueños, pues estaba Baladí, Montepila, Moscatel, en fin, aunque fueran un poquito más aromáticas que la Pedro Ximénez, pero el grado alcohólico es menor. El grado alcohólico es menos de 13 grados. Y es lo que yo digo, vinos jóvenes aromáticos, que ya en sí incluso hay Chardonnay, hay de Sauvignon Blanc, vinos jóvenes aromáticos de estos hay por todos lados. Pero vinos de tinaja hechos con uva Pedro Ximénez, nada más que están en Montilla Moriles. Exacto. Y luego en Jerez, pues igual, los hay, aunque no dentro del pliego de condiciones de momento, porque todo esto cambiará, como sabéis, que está todavía en efervescencia, pero los vinos de Cádiz, vino de la tierra de Cádiz, pues incluye muchísimos vinos muy buenos, que son vinos elaborados con palomino, que lo ancla a ese suelo calizo, albariza, que está dando tanto éxito a todo el marco de Jerez, y algunos con velo de flor incipiente o con unos meses o sin velo. De alguna forma son sus vinos no de tinaja porque no son elaborados en tinaja, algunos de ellos, pero sí que tienen esas características de vinos más suaves y luego ese punto sápido de la albariza. Con lo cual, al final, yo creo que es el hilo conductor para los no iniciados. Sí, probablemente lo sea y probablemente todos esos vinos que tienen que es verdad que la gran mayoría empezamos un poquito al revés, ¿no? Es decir, o primero probamos ya generosos y demás y luego nos volvimos a esos vinos o fuimos a echarles un ojo también a esos vinos que tan interesantes son que estás describiendo tú ahora mismo, ¿no? Entonces dices, pues está claro, esto me recuerda a, ¿no? Es decir, entonces, pero sí que es verdad que tienes razón que es una buena forma de iniciarse. Lo que pasa es que, bueno, hay que iniciarse y hay que tirar, porque aquí hay mucho que hay mucho que hablar y que ver en tanto en Montilla como en Jerez, ¿no? Así que, bueno, entonces estás en Montilla, estás en esa bodega, haces toda esa reestructuración tan importante. ¿Siempre estuvo tu carrera ligada a esa bodega en Montilla y luego ya pasas a Jerez o hubo algún cambio? Sí. No, entre medias siempre vinculado también al Consejo Regulador en actividades de promoción y también vinculado a la Escuela de Hostelería, donde también he podido aprender mucho y donde dar clases de vino generoso, de sumillería, que, hombre, hoy día se habla mucho de muchísimos cursos que hay de sumillería, pero yo en esa escuela me lo he pasado muy bien y he tenido la gran suerte de poder comunicar, que es otra de mis pasiones. La verdad es que elaborar vino me encanta y poder dar clases de vinos me encanta, no sé si más, bueno. Porque es muy bonito ver la cara de personas que no se han acercado al mundo del vino, formarlos, ver la cara de cómo descubren
poder disfrutar de un vino todavía mejor, cómo conocer su origen, en fin, es muy bonito poder enseñar a personas a adentrarlo en el mundo del vino. Entonces, bueno, pues siempre he estado vinculado, siempre he ido compaginando la formación con la actividad de enólogo. Bueno, y sí, pero... Dime, José. Dime. No, que los mortales te lo agradecemos. Era la que quería meter esa cuña. Es decir, los mortales te agradecemos que gente como tú, con gran conocimiento, también te encante o te guste muchísimo compartirlo con gente en las formaciones que haces, porque es verdad que lo expresas de una manera muy buena y que llega a la gente y que la gente aprenda, ¿no? Es decir, y que también descubra esa pasión que hay detrás de la realización de un vino, ¿no? Que yo creo que es verdad que hay un proceso industrial, que hay un proceso de venta, que hay un proceso industrial, entre comillas, es decir, un proceso más, bueno, pues de que evidentemente tienes que sacar una producción, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, hay esa parte en Montilla, ahora bien, ¿no? Esa parte en Montilla sí. En la que sacas vinos más en masa y otra parte más romántica, vamos a entrecomillarlo, ¿no? Ambas partes son interesantes y la gente tiene que, bueno, que haya gente que cuente esa historia como tú lo cuentas, yo creo que para todo el mundo es muy, muy, muy interesante y desde luego muy instructivo para aprender, ¿no? Para saber más. Entonces, es una ventaja contar con gente como tú que le gusta transmitir también. Y que, tiene capacidad, pues sí, y que tiene capacidad para hacerlo, claro. Bueno, nada, yo para mí es un placer poder comunicarlo. Pues sí, luego ya te digo, siempre estuve en esta bodega y luego pues me llegó una enigmática proposición porque me decían, bueno, tú sabes de brandy, a través de una amiga, ¿sabes? Tú sabes cosas de brandy. Y digo, hombre, yo tengo algunas botas de brandy por aquí, ¿qué es lo que necesitas saber? No, hombre, un amigo, empresario que quiere hacer algo con brandy en Jerez. Total, que yo cada mes enviaba un artículo hecho por mí de alguna historia del brandy, diferencias con coñac. Eso me hizo también pues formarme a mí más un poco con el tema del brandy. Y cuál fue mi sorpresa que casi al año, pues este señor pues, quiso conocerme y me propuso pues irme con él a un proyecto totalmente incipiente, no existía ninguna bodega ni nada, pero sí que había que rescatar, fíjate qué bonito, rescatar un brandy muy viejo de la antigua Domecq. Entonces, pues claro, te llegan y te dicen esto y dices, pues, ¿cómo no me voy a ir? Entonces, bueno, empecé poquito a poco la colaboración con ellos hasta que ya, pues, un día le pusimos el cascabel al gato y ya, pues, dejé mi anterior en bodega y este cambio, pues, dejé digamos, mi estado de confort y me lancé a esta aventura con una familia espectacular que ha apostado muchísimo por mí, una empresa nueva que se ha creado, de una gente pues vinculada a Jerez de siempre y que ha puesto por un cordobés. La familia es Domecq Figueroa. Mora Figueroa Domecq. Mora Figueroa Domecq. Perdón. Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues empezamos a ver qué queríamos hacer con Mora Figueroa Domecq dentro del mundo del vino en general, ¿no? Y la historia, pues, al final, pues fuimos, yo te digo, fui a esa bodega, encontré ese brandy que... Sí. ¿Me escuchas? Ahora, sí. Sí, bueno, no te preocupes, pero estás aquí, estás en el punto ácido, estás ahí rebuscando por esas bodegas. Pues nada, ya te digo, encontramos, sabes que Domecq cuando se vendió en el 94, pues fue pasando de manos en manos, las marcas se vendieron, pero las botas siempre estaban allí, ¿vale? Entonces, salvo algunas soleras que se vendieron a otras entidades, pero allí había mucho vino y mucho brandy. Entonces, bueno, pues en ese momento estaba en manos de Vin Global, una multinacional americana, y bueno, pues se llegó a un acuerdo con ellos. Yo fui a buscar ese brandy imbebible del tiempo que llevaba estocado, con casi 46 grados de alcohol, muy tosco, muy viejo, pero claro, aquello era una materia prima espectacular. Claro, no solamente me enamoro de ese brandy, sino que me enamoro de 2 soleras más. Y claro, le dije, esto hay que llevárselo también. Y nos lo llevamos. Me convencí a mi jefe
y me llevé esas 2 soleras más. Y con eso pues hemos montado una pequeña bodeguita con esas botas de brandy, porque creemos que el brandy tiene que volver. Alguien tiene que apostar por el brandy y lo está haciendo ahora el Consejo Sin duda. Regulador muy bien. La verdad que le está dando un giro al tema, porque es la bebida más noble que existe, la bebida destilada más noble, procede de vino, por tanto procede de uva, y solamente el brandy, el coñac y el armagnac son esas bebidas tan nobles que proceden del vino. Y es una pena ver cómo hay otras bebidas destiladas que nos están comiendo el terreno con nuestros propios mimbres, introduciendo su crianza en botas que eran de vinos generosos. Por ejemplo, el whisky. Cuando aquí se ha hecho de toda la vida, por ejemplo, ya lo has dicho tú. Pero, ¿y cuánto se está pagando por una botella de whisky? Que yo no digo que esté malo y que, bueno, allá cada uno, ¿no? Con lo que toma. Pero es una bebida distinta. Exactamente. Pero claro, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, pasa con el Jerez. A mí esas cosas me cabrean muchísimo, ¿no? Es decir, al final, la gente tiene una interpretación sobre el brandy o sobre un oloroso como que yo estoy tomando, como vinos, vamos, que me perdone como vinos viejunos, ¿no? Como que esto ¿qué es? ¿No? Es decir, en el sur quizás un poquito más de aceptación, evidentemente, pero yo que vivo en el norte, a veces la gente que conozco que le gusta Jerez, que no es que le guste, o el Jerez o Montilla Moriles, que le gustan los generosos les encanta. Sí. José Ignacio. Hola. Hola. Hola, ¿has vuelto? A ver, que se me había parado. Sí, no, has vuelto, estás aquí ya. Perdona, hijo. No, nada que perdonar, que estos son cosas del directo y cosas de que las cosas van y vienen. Esto es casi ya como una parcela de uva, que un año da una cosa y otro año da otra. O sea, esto es Instagram, un día una cosa y otro día otra. Que lo que decía, que la gente lo ve como algo viejuno o algo tal, pero es maravilloso, ¿no? Y están consumiendo whisky porque tiene un marketing que a la gente le entra por el ojo muchísimo y se están olvidando de que un brandy genera un placer fuera de lo normal, totalmente comparable con cualquier coñac francés de lo más top de gama. Y nos estamos olvidando de esas cosas, es decir, porque la gente está buscando destilados, muchos para mezclar de manera rápida y fácil, y luego otros que como que le dan un estatus que yo no entiendo dónde viene, porque te da más estatus un whisky que tú, como muy bien dices, se cría en barricas que vienen de Jerez, joder, tómate un brandy. Sí. Esa es la pena, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, pues mira, hay que ponerse a trabajar en vez de solamente lamentarse, que tienen las 2 opciones, lamentarte o lamentarte y arrimar el hombro, ¿no? Y nosotros es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, para no ir solamente con el brandy, que la verdad es que nos está dando muchísima satisfacción, y luego te cuento un poco cómo lo hemos hecho, pues también hicimos lo que tú me decías antes, ¿no? De la bodega, de cómo he ido por distintas bodegas para seleccionar aquellos vinos y en algunos casos pues ensamblarlos para completar una gama de vinos con el brandy que se llama Tornería, que ahora te cuento también la historia porque es muy bonita, y poder ofrecer unos productos, pues la verdad, vamos a ver, yo no digo que sean mejores ni peores que otros, porque vino generoso es que pocos hay malos, claro. Pero bueno, cada maestrillo al final tiene su librillo y tiene su vino utópico en la cabeza y juega con sus criaderas, con su solera, para hacer las combinaciones que a su público le parezcan más atractivas y lo puedan adquirir, o bien que el propio capataz, enólogo, bodeguero, llámelo como quiera, o empresa, pues se sientan cómodos, ¿no? O que sea su identificación dentro de la paleta de productos que hay en el mercado, ¿no? Y nosotros pues queríamos hacer eso. Domecq era quien mejores vinos hacía, ¿vale? Eso está por descontado. Ni yo voy ahora aquí a hacer los vinos de Domecq, está claro. Pero sí que con ese norte de buscar
¿cómo te diría yo? Vinos muy nobles, vinos que las cosas no porque sean viejas son buenas, pero yo sí que lo que quería eran vinos que lo entendiera una persona que no entiende de vino generoso. Correcto, Es decir, que correcto. cuando fuera a un restaurante, cuando fuera a un restaurante de calidad a comer, que se atrevan, tú decías antes, la gente tiene miedo a veces de pedir un vino generoso, porque piensa que le va a pegar dos leñazos, porque son vinos con Bueno, mucho alcohol, con no sé qué, y le asusta. Pero claro, si tú le das un producto que, aunque tenga, tú lo has visto, 21 grados y medio, 22, 20, 21, 20, o sea, el grado alcohólico bastante elevado, pero luego, sí, si el vino está bien ensamblado, está bien redondeado, si el vino tiene una nobleza especial, el vino no se le encuentra ese alcohol. para nada, para nada. Es un tema de sensación en boca. Y al contrario, es decir, un vino con una graduación alcohólica, que los hay, en relativamente baja y mal hecho, te puede dar una sensación alcohólica que te puede matar. Está claro, Efectivamente. es totalmente, totalmente. Pues esa búsqueda de esa redondez, de ese equilibrio, incluso hay veces que he combinado vinos de solera con un poquito, con un porcentaje de criadera. Y claro, a lo mejor el bodeguero de donde me he nutrido se llevaba la mano a la cabeza, pero bueno, ¿cómo haces eso? Bueno, pues lo que busco no es un vino viejo, aunque le quites 10 años de edad media, me da igual, Claro. pero lo que quiero es que tenga ese redondeo en la boca dentro de su tipicidad, ¿vale? Pero Uh-huh. que el que vaya a un restaurante y lo pruebe diga, mira, yo no entiendo de vinos y menos de generosos, pero esto está buenísimo. Y con el plato que tú me has puesto, esto hace un maridaje espectacular. Eso es lo que buscamos. La excelencia dentro de lo que nosotros entendemos como excelencia, ¿vale? Sin ningún ánimo más. Mérito, el de las bodegas que lo tenían allí, esas joyas para nosotros ir y con su permiso, pues hacer nuestra propia composición. Ese trabajo nosotros lo hemos definido con un nombre, ya te digo, la marca es Tornería, pero hay un nombre que nosotros no le hemos querido rizar para identificar lo que es arqueoenología. Un palabreto que no hemos inventado, pero bueno, estamos cómodos con él. Es rescatar unas joyas para ponerlas en valor. Las joyas en bruto no valen nada, hay que Uh-huh. pulirlas, hay que Sin duda, tomarlas, ponerlas sin en un duda. estuche y luego llevarlas a la joyería. Bueno, pues esa similitud es lo que nosotros o pretendemos hacer y estamos haciendo con la gama Tornería, de la que tenemos nada más que de momento una saca y a punto de prendernos con otra, que si no hubiese sido por el maldito coronavirus pues ya Ya lo tendríamos habías hecho, ¿no? casi... Sí, sí. Pero bueno, nos ha frenado. La segunda saca va a ser tan exclusiva en número y en cantidad como la primera, porque de la primera, nada, ¿cuántas botellas de media? Tenéis distintas cosas, es decir, hay finos, hay palos cortados, hay Bueno, olorosos, hay amontillados, pero la media, unas 200 botellas de cada tipo de vino. Nada, muy poquito, muy poquito. ojo, No queremos, ojo, yo te digo, y de 37, de medio litro, ¿no? De 37 y de medio, medio litro, 37, de medio de litro, medio litro. medio litro. Y bueno, pero ya te digo, lo que queremos es estar en sitios pues como el de David, Uh-huh. como también Juan Luis, que nos tiene allí Uh-huh. en su casa, en Nacho Manzano, bueno, y Manzano, sí. muchísimos otros sitios de Madrid, de Barcelona, bueno, de Alicante. O sea, queremos estar un poco en Sí, la sí. vanguardia de esos sitios. No que tengan estrella Michelin o no tengan Michelin, no da igual, pero sí que sea unos sitios donde el que los va a presentar, el propietario o el sumiller o el encargado, Eso es muy lo importante. sientan como algo suyo, que están dando algo especial y que al final, cuando tengan esa mesa que quieren algo diferente, algo especial, pues Tornería para cubrir ese hueco. Esa es Eso es nuestra muy, pretensión. Eso es muy importante, ¿eh? Es decir, la puesta en valor del hostelero, que bueno, desde aquí vuelvo a mandarles un saludo a todos y mucho ánimo, porque están viviendo un momento bastante complicado. Eh, la puesta en valor que hacen del producto cuando llega al cliente final es vital, sobre todo para entender un producto como Tornería, que yo tuve la gran fortuna, que me siento un mega afortunado de probarlo, y que de verdad sepan interpretarlo, ¿no? Es decir, porque aunque conozcas vinos de una zona, alguien te tiene que contar esa historia que tú estás contando, ¿no? Es decir, ese rescate, Claro. esa arqueoenología, que me parece una palabra súper chula,
bueno, que define esos vinos, ¿no? Y lo llamáis Tornería además porque Tornería es el barrio donde se generó todo ese primer, Sí, esa primera sí, semilla del Jerez actual, ¿no? sí, mira, la historia es súper bonita porque Tornería es una calle que está justo enfrente del Palacio Domecq, que es donde nosotros pues tenemos donde tenemos la sede, digámoslo así, ¿no? Que no deja de ser la casa de mi jefe actualmente. Un momentito que estoy poniendo aquí una cosa. No te preocupes. Eh, entonces, como te digo, justo enfrente del Palacio Domecq, el Palacio Domecq se elaboró, se construyó fuera, extramuros, ¿vale? La calle Tornería era la calle primera, digamos, que tenía una vez que tú accedías de la Puerta de Sevilla, Ujú. y era una ciudad amurallada, y en esa calle, en la calle Tornería, vivía Patrick Murphy y Joan Gaurí, de origen francés, de origen de Bern, y fueron ellos dos la prehistoria de Domecq. Entonces, nos parecía muy interesante darle un homenaje a la calle donde empezó todo, porque siempre se habla oye, ¿cuándo surgieron las criaderas? ¿Cuándo surgieron las soleras? Ramiro y Willy que están haciendo un trabajo Ujú. magnífico Sí. de cómo eran los vinos antes. Bueno, pues en el 1778, este Juan Aurí, ¿vale? Que heredó toda la existencia y el negocio de su vecino, Patrick Murphy, que era un comerciante de vino irlandés, Sí. pues consiguió derogar una ley en la que solamente, digamos que se impedía que los vinos almacenados se pudieran comercializar. Entonces, solamente se podía comercializar el vino de cosecha De cosecha, ¿no? para que no hubiera, pues, digamos, que no hubiera, bueno, especulación con los precios y todo esto, ¿no? Eso es el gremio de la vinatería, Sí. había mucho follón, digamos, ¿no? Entonces se consigue derogar esa legislación y, y empieza a almacenarse más vino. Claro, cuando ya se almacena más vino, pues empiezan a surgir, aunque se cree que fue más en Sanlúcar, el tema del velo de flor, posteriormente la crianza oxidativa. En definitiva, empiezan las criaderas, las Claro. soleras. Juan Aurí hizo un documento en el que él hablaba de cómo almacenaba los vinos por añada, luego los combinaba. En definitiva, era el momento incipiente de lo que hoy conocemos como criadera y solera. O sea, una historia Ujú. guapísima y Preciosa. Sí, señor. qué menos que darle el nombre de esa calle donde empezó todo para bautizar nuestros vinos. Y además, en la botella lo decimos, una mirada a la belleza y eternidad de una calle, el origen de una historia. Esa frase que algún amontillado me tomé para poder crearla, eso no la he Llegará hecho ya. en ninguna agencia, No cabe ninguna pues duda que el alcohol es fuente de inspiración. Eso no es de ahora. Eso ya nuestros ancestros se sabe y se conoce que, bueno, pues algún líquido mágico tomaban también para crear grandes obras y grandes frases, ¿no? Con lo cual, claro, estás totalmente disculpado. pues ya te digo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha dado origen. Luego en esa calle, pues vivieron ya varios de los domés, se construyeron palacios y bueno, pues aquella calle es una calle de mucho peso en Jerez y queríamos nosotros pues darle ese homenaje desde la vista desde el palacio. O sea, una historia muy bonita, muy bonita. Bueno, te llevo robado 45 minutos. Yo sé que estás un poco limitado de tiempo. No quiero yo tampoco ser quien impida ese paseo con la familia, ¿eh? No te preocupes, yo, mira, como tengo todavía un poquito más, te Bueno, dejo un cuartito de hora más porque, mira, y es que lo que estoy mirando son códigos de los niños que me están aquí, que si están entrenando, qué tal, pero bueno, tengo un bueno, nada, ratito es más. que yo te robo, te robo y te robo. Eso es que me parece maravilloso, ¿no? Eh, la historia es brutal. Diferencias entre Montilla, Moriles y Jerez, o aquellas cosas que tú has visto entre un sitio y otro, ya es independientemente de los vinos que creas, ¿eh? Es decir, en Sí, Montilla o en Jerez, ¿no? Es decir, que la gente entienda un poco Montilla, porque a mí me interesa realmente que la gente entienda Montilla, además de Jerez, porque creo que está menos protegida, digamos, menos arropada que Jerez y la gente la conoce menos, ¿no? Entonces, yo tengo que romper un poco una lanza porque tengo buenos amigos en Córdoba y tengo que romper un poco una lanza también por Montilla. Entonces, diferencias
y bondades de Montilla y bondades de Jerez. Para ti, que eres un perfecto conocedor de ambas cosas, ¿no? Bueno, pues mira, la virtud que tienen ambos es los suelos en los que están asentados. Eso le imprime, desde luego, una nota común, que es esa sapidez, esa albariza, pues que le da toda su identidad, ¿no? Un vino que tiene ciertos años luego en bota, luego incluso en botella. Yo me estoy tomando un vino de los años 70, que lo he abierto, lo abrí Qué anoche, brutal. fíjate el color que tiene, de los años 70, de una bodega de Doña Mencía, que es uno de los 17 municipios que están dentro del pliego de condiciones de Montilla Moriles. ¿Qué tipo de vino es? ¿Es un fino? Era un fino. Era un fino. Embotellado en los 70, y es que yo escribo todas las semanas en ABC Córdoba, y hoy quería, o sea, sale el sábado y quería probar este vino que me regaló Abel Valdenebro, que se llama Los Ángeles, ya te digo, de Bodegas Lama. Y fíjate todavía el color que tiene. Esto, sin esos suelos de calidad, no tendría vida. El vino está vivo todavía. Y esa viveza, esa sapidez, es lo que tienen de bondad tanto una zona como otra. Luego, pues obviamente, un vino elaborado con Pedro Ximénez, como se elabora el fino en Montilla Moriles, tiene unas peculiaridades distintas al de la uva Palomino. La primera, pues que el grado alcohólico es natural, porque es una uva muy fina, que solamente se da en zonas de interior y que alcanza un grado Beaumé bastante elevado. Es decir, Ese grado Beaumé no se encabezan habitualmente los vinos en no se Montilla. No se encabeza para el fino, ¿vale? Para el fino. Para el fino. Para oloroso, Sí, evidentemente. Sí, Yo estoy con un oloroso. Y aunque hay olorosos tranquilos también. O sea, hay olorosos que no están encabezados, pero bueno, son algunos de ellos, ¿no? Entonces, claro, la fermentación larga de un mosto de Pedro Ximénez hace que los vinos sean muy golosos en boca, tengan mucha glicerina. Y para que el vino se adelgace, necesita de mucho tiempo en crianza biológica, para que la levadura pues vaya quitando esa glicerina, que es fundamento de su dieta, digamos, y vaya generando pues acetaldehído y todos los aromas y sensaciones que tiene un fino. Eso es más, digamos, intenso todavía en Moriles que en la Sierra de Montilla, que son vinos como más delicados, ¿vale? Más delicados, ¿vale? Más finos, más aromáticos, y en poco tiempo tiene el vino más delgado, ¿vale? En poco tiempo me refiero a 3-4 años de crianza, que ya está bien, que parece que estamos diciendo que son 2 días. Es que eso es un tema, bueno, surge a través de la conversación, ¿no? Pero que a mí también me llama muchísimo la atención. Es decir, ¿cómo pueden ser tan baratos unos vinos que tienen 3-4 años parados? O sea, en el sistema de criaderos, o sea, la verdad es que la gente, yo cuando se lo cuento, la gente me mira como diciendo, la gente que no tiene ni idea, me dice, como me estás contando. Digo, pues es cierto, es así, y es una realidad que hay unos señores o unas señoras, lo que sea, que están apostando durante 4 años para que tú tengas esto ahora aquí, en algunos casos por menos de 3 euros. Esto es increíble. No, es increíble, y además te digo una cosa, eso es una de las cosas que hacen que no se valore más todavía estos vinos, porque es verdad que ahora hay mucho interés mediático, claro, que se habla mucho de vinos generosos, pero la gente que, como tú dices, ¿es increíble o me están engañando? O sea, al final hay un contrasentido ahí, porque dice, claro, si es algo tan bueno, tan exclusivo, tal y cual, ¿cómo puede costar una línea de precio potente? Tú tienes que defender tu producto. Que yo no digo que sea fácil, ¿eh? Pero digo que yo vendía, que nosotros en la empresa anterior no llegaba a 2 euros la botella, fíjate lo que te estoy diciendo. Pero de alguna manera rompe el mensaje. Dice, bueno, ¿qué me estás contando? Que si no sé cuántos años, que si no sé qué, y esto vale 3 euros. Mira, yo que soy asturiano, y sin ánimo de robarte tiempo porque el protagonista eres tú, pero te cuento una historia muy similar que vivimos aquí, la sidra. La sidra no es que tenga un valor. A ver, no es que tenga un valor. Me explico. No pasa en un inmovilizado tan potente como pasa un vino de Montillo, pasa de Jerez, con tanto tiempo en barricas, etcétera, en crianza, ¿no? No lo hace. Pero se le da muy poco valor. Muy poco valor, porque como sale a chorro, por decirlo de alguna manera. La puerta. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Es decir, empecemos a valorar las cosas, ¿no? Es decir, yo me he tomado Montilla Moriles hace poco
y te soy sincero que lo compré en una gran superficie comercial que costaba menos de 3 euros y estaba que flipas. Hay un Te problema lo digo en de... serio. O sea, Sí, sí, totalmente sí. de corazón. Es decir, y he tomado manzanillas de grandes superficies comerciales que dices tú, ¿qué coño? Pero vamos a ver, pues esto como puede costar 2,45 euros. O sea, si Sí, está sí. bueno. Es un problema para la imagen que queremos dar y Claro, sobre todo la calidad de lo como tú dices, si tiene una calidad tan grande, ¿cómo se vende tan económico? Bueno, pues me imagino que habrá un disculpa, problema ahí también. Nada, no te preocupes. que te robé Al ahí revés, espacio. al revés. Eh, Que bueno, y eso, y luego los vinos de Jerez, pues bueno, al tener que encabezarse, se corta la uva a palomino con su grado óptimo de Beaumet, con lo cual la uva está como más fresca, más entera, más, con notas más vegetales en nariz, no tiene esa, no sí, te digo sobremaduración que tiene la Pedro Ximénez, pero sí que cuando tú tienes un vino fino de una zona y vino de otra, el fino de Jerez siempre tiene notas más verdes, más vegetales y es como más estable, ¿no? Digamos, en nariz. Lleva esa parte de alcohol añadido para que obviamente en la crianza biológica siempre deben de tener en torno a los 15 grados para que la levadura vaya funcionando perfectamente, uh-huh, pero se adelgazan los vinos todavía antes que los de Montilla, claro. Uh-huh, ¿vale? Con lo cual en menos tiempo tienes un fino pues bastante potente. Sabes que el bastante vino potente. fino, tanto de una zona como otra, el mínimo que te marcan de crianza son 2 años, ¿vale? Uh-huh, Ese es el mínimo. uh-huh. Luego ya podríamos rizar el rizo entrando a hablar de sus zonas, de suelos, de pagos y Bueno, tal, pero bueno, no podemos estar aquí 10 días hablando. bueno, sí, sí, Pero por supuesto. eso en cuanto a la materia prima y lo que es el fino. Luego ya, pues en el momento que empiezan las crianzas oxidativas, pues el amontillado, que es el vino rey, para mí, tanto de una zona como de otra, depende de lo viejo que haya sido su crianza biológica, tendrás un amontillado mejor o peor. En Montilla se elegirla que tiene que ser un mínimo de 5 años en crianza biológica para que entre a la oxidación y que se consiga un amontillado. En Jerez no se elegirla ese mínimo, pero se le presupone, o sea, es decir, no van a tirar piedras sobre su propio tejado. Se necesitan vinos viejos, finos viejos, para que el amontillado tenga la calidad que vemos en el mercado, que hay una auténtica joya. Y bueno, son vinos maravillosos, la verdad. Pero, ¿por qué el amontillado para ti es el vino rey? O sea, ¿qué Bueno, tiene porque el tiene de amontillado en todo. cuanto a elaboración? Porque tiene biológica y Bueno, oxidativa, ¿no? O sea, exactamente. Tiene esa combinación de crianza que es una auténtica maravilla desde un punto de vista enológico, que tú tienes que seleccionar muy bien. O sea, tú es un paso más de rosca de ir cuidando un vino en crianza biológica y luego terminar de hacerlo con una crianza oxidativa, que no haya muchos acetatos, que no haya muchos pegamentos. Te hablo desde un punto de vista que sí, cómo la merma va haciendo que se enriquezca el alcohol de forma natural, cómo el vino se mantiene esa sensación de afilado, de sensación punzante, que gracias a que ha sido un fino viejo lo ha dejado sí. sin glicerina, lo deja como un cuchillo, pero luego viene la madera que durante esa etapa oxidativa le ha ido dotando de otra entidad, pero con el amargor, pero al final consigue un vino súper largo, seco, se convoca, es una maravilla. Sí, sí, es una pasada, es una pasada. Sin embargo, no sé por qué el público general ahora mismo tiene una gran obsesión con el palo cortado, ¿no? Es decir, está como muy obsesionado, que no deja de ser una suerte de amontillado, ¿no? Claro, es un vino, fíjate lo que te comentaba, para que sea un amontillado tienes que ser un fino de 5 años antes. Bueno, si no llegas a esa edad de 5 años y empieza a oxidarse un vino con 1 año, por ejemplo, de crianza biológica, Es palo no ha cortado, ¿no? perdido. Claro, derivará en un palo cortado. ¿Por qué? Porque todavía mantiene mucha glicerina, con lo cual la boca se le presupone que dentro de 30 años va a tener una glicerina todavía Ajá. mayor porque se ha ido concentrando por las mermas, pero ya tiene una base donde la boca va a ser diferente a la de un amontillado. Esa es la gran diferencia. Luego, como esa etapa, digamos, con crianza biológica, le ha ido dotando de cierta complejidad aromática, con el oxígeno cuando aparezca, lo vais transformando. Por eso tiene un abanico importante de aromas, tanto un amontillado como un palo cortado. Pero la diferencia es sobre todo en la boca. Un palo cortado, yo diría, es un amontillado
más goloso en la boca, digámoslo así, para que me Vale, entienda una persona que vale. no entendiera cómo me defines para lo cortado. No, no, Eso, es vale. muy importante porque yo creo que, bueno, aparte de que la gran mayoría de la gente no, las diferencias las tiene un poco perdidas, sobre todo aquí en el norte, sí que es importante también oye, que sepan diferenciar entre una montilla de un palo cortado, ¿no? Es decir, Ese es yo, otro de los objetivos que con tornería, ese es otro de los objetivos que tiene tornería, que son los vinos muy sota caballo rey, que también sirvan para hacer didáctica, ¿vale? De la tipología de vino. Perdona, que te he cortado yo y ahora. luego, y luego, porque ya nos queda muy poquito tiempo, también hacéis vermut. Ya, como era poco buscar un brandy haciendo arqueoenología y rescatar además todos esos vinazos que habéis rescatado desde un punto de vista del marco de Jerez, también hacéis vermut. No quiero dejarlo de un Sí. lado porque es No, ese no, te lo aperitivo tan agradezco. maravilloso, ¿no? Te Que lo nos permite agradezco y disfrutar además de antes me esas. preguntaban por ahí que, te cuento, la marca es el Palique, que es una Ujú. marca pues que reúne todo lo que un vermut, lo que queremos que un vermut tenga, es el arte de la Palique, ¿no? conversación, Claro, paliquear, exactamente. claro. Que de aquí invito a todos los que nos estén escuchando que los domingos a las 12:30 tengo un directo desde el perfil del Palique, Pues ¿vale? venga, Para ir adentrando cada domingo entro en detalle en uno de los tres, porque son tres vermut. Ya que aprendimos con el homenaje con la tornería, con la calle Tornería, pues dijimos, ¿por qué no le damos un homenaje a las tres cunas del vermut de España? Y hicimos el vermut, el Palique de Reus, el Palique de los Madriles y el Palique de Jerez. Cada uno te lleva a una de esas zonas. Es algo muy chulo, muy chulo, muy chulo. Yo no había hecho vermut en mi vida y también hemos buscado, pues eso, hacer algo diferente, muy buscando la excelencia, en los vinos que se eligen, en los aromas, que realmente te transmitan y te trasladen a esas zonas. Que los vinos, los vermut, los productos son emociones. Si sin conseguimos, igual que duda. cuando tú vas a un restaurante, cuando tú vas a un restaurante te emocionas cuando te ponen un plato y te recuerda a algo. Bueno, pues en el vino también se puede conseguir, ¿no? Y es lo Exactamente igual. que nosotros pretendemos con el vino y con el vermut, que al final el vermut pues no deja de ser esa base económica que necesitamos para que también Tornería sobreviva. Sin duda, Entonces, sin duda. y que no perdamos el norte de qué quiere ser Mora Figueroa Domecq en cuanto a sus vinos generosos, pues queremos ser un poco mecenas de cómo se hacían los vinos bien, cómo se hacen los brandy bien, y desde el Palacio Domecq, junto con documentación histórica importante que tenemos y que ya irá viendo la luz, una colección de 130.000 etiquetas, que también un poco toda la historia, digamos, del Jerez en imágenes la tenemos allí. Poco a poco se irá abriendo Mora Figueroa Domecq a todos y nos irá llegando pues esas pinceladas de lo que fue y es Jerez. Sin duda. Bueno, nos quedan 40 segundos, ¿ves? Al final esto se queda siempre corto, lo cual es muy bueno. Claro que sí. José Ignacio, muchas gracias, de verdad. Nada, Es un placer. Repetiremos algún día. No, aquí estoy. después ya del confinamiento. Gracias por todo. Vamos, que esto acabe lo antes posible y nada, no tengo más que palabras Permíteme, de agradecimiento para ti. Sí, por supuesto, dale, dale, dale. permíteme que nombre a Exclusivas Mega, al amigo Mario, que Mario, gracias a él nos conocimos y es sí. quien nos lleva en la zona, por si alguien necesita algo, pues que sepa a quién se lo puede solicitar y darte las gracias.